Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso. La democracia mexicana tiene una gran deuda histórica con los pueblos indígenas. Así lo hemos manifestado en este pleno, en diversos posicionamientos, presentación de puntos de acuerdos, de iniciativas de ley, y efectivamente esta gran deuda histórica continúa por la omisión de la presencia de los pueblos indígenas en este poder legislativo. Se requiere una representación política que sea en verdad representativa y legítima de los propios pueblos, una democracia que reconoce el carácter plurinacional del Estado y por ende refleje la diversidad cultural que existe en el país. Desde el año 2001 tenemos un pendiente con los pueblos indígenas. El Instituto Federal Electoral en el año 2005 mandató una reforma indígena y se realizó una redistritación. Se definieron 28 distritos electorales con población indígena en el país. A raíz de esto, diversos diputados de diversos partidos políticos, incluidos los compañeros de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN, han presentado por lo menos en las últimas 5 legislaturas propuestas de reforma para que los pueblos indígenas por derecho propio podamos acceder a la representación política, como lo significaría estar en este poder legislativo. La reivindicación de los derechos de representación política de los pueblos y comunidades indígenas es una demanda legítima, añeja y legal para ocupar escaños y curules en el Congreso de la Unión, por supuesto también con el derecho de tenerlo por la vía propia, sin necesariamente participar por la vía de los sistemas de los partidos políticos. Los partidos políticos sin duda deben abrirse a la participación y representación indígena. No les quitamos espacio alguno, solo reclamamos lo que creemos que es de justicia, no solo para fortalecer nuestra democracia y las instituciones, sino para asegurar la gobernabilidad democrática y una verdadera nación pluricultural, como ya se establece en el artículo 2. Somos el 15% de la población nacional en nuestro país, de acuerdo con los datos oficiales del INEGI, y hemos observado que no tenemos canales de participación y decisión en los órganos de representación política nacional. Convenios internacionales, reiteramos, firmados y ratificados por nuestro país, dicen que los pueblos indígenas tenemos derecho a participar en la adopción de decisiones en donde se crean los derechos de todos, las mexicanas y mexicanos, donde se deciden nuestras vidas y destinos, pero que sea a través de nuestra propia representatividad. Los pueblos indígenas, al haber sido dotados de autonomía, razón fundamental para que por derecho propio debemos estar representados en todos los órdenes de gobierno. Inclusión y participación son las demandas claves. No nos nieguen otra vez este derecho. Desde el año 2001, reitero, se nos han cerrado las puertas en materia de representación política. Si con esta reforma se nos sigue negando este derecho una vez más, confirmaríamos que México sigue existiendo sin nosotros, sin los pueblos indígenas. Reconozcamos la mayoría de edad de nuestros pueblos indígenas en la participación política. Otros países tienen avances importantes en esta materia, como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Colombia. Concluyo, señor presidente. Los pueblos indígenas estamos buscando siempre los mecanismos legales para incorporar derechos negados para lograr nuestra plena ciudadanía. Esto en beneficio de México, esto para desarrollar nuestra cultura y la protección de nuestros derechos. Por ello, propongo, compañeras legisladoras y legisladores, que en el artículo 41, fracción 1 de la minuta en comento, se garantice la representación política de los pueblos indígenas
a través de los distritos electorales indígenas que ya existen, reconocidos por el Instituto Federal Electoral, y asimismo que también se garantice la representación política por la vía de la representación proporcional. Diputadas y diputados, en materia de participación y representación política, aspiramos y demandamos un México nunca más sin nosotros, sin los pueblos indígenas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.